Buenos días, queridos oyentes. Hoy es sábado 24 de junio y vamos a iniciar un nuevo programa de Piensa y Verás, de respuestas a las preguntas de los oyentes. Está aquí con nosotros Juan Carlos y también don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. ¿Pero Juan Carlos como técnico o como responsable, respondón a las preguntas? Juan Carlos como técnico. Ah, muy bien. Y yo como respondón. Desde luego. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es de WhatsApp y la hacen el 18 de junio. Sí. Hola, muy buenas. Soy Paul desde Barcelona. Quería preguntar a don Antonio acerca de las ciudades-estado. Resulta que ahora hay algunos pensadores, entre los cuales se encuentran Jesús Huerta de Soto y Nassim Nicolás Taleb, que defienden o abogan las ciudades-estado. Es decir, en lugar de tener estados gigantescos, como tenemos ahora mismo, como España, Francia, Italia, que copan toda la vida del ciudadano, pues dividirlo en ciudades-estado más pequeñitas, y que, por ejemplo, lo que ahora es España estuviera dividido en muchas ciudades-estado. Según ellos, eso sería muy bueno porque fomentaría la competencia entre las ciudades-estado, entonces competirían entre ellas y bueno, sería mejor, ¿no? Claro, me gustaría saber la opinión de don Antonio acerca de esto, porque yo de primeras así lo que veo es que eso se salta la historia y la cultura de las naciones, que no lo tiene en cuenta, ¿no? Es como muy economicista. Pero, de todos modos, me parece interesante y además porque veo pensadores muy buenos que abogan por esta idea. Saludos y muchísimas gracias. Querido amigo Paul, de Barcelona, es muy frecuente en todos los tiempos y en todos los espacios surgen no pensadores, sino personalidades imaginativas que para resolver los problemas reales que aquejan al mundo encuentran soluciones dictadas por lo que consideran ellos la lógica, el sentido común, sin darse cuenta que ni es la lógica ni el sentido común los factores que determinan el nacimiento y el crecimiento de la humanidad, de los habitantes humanos del planeta. La idea esta es no solo arbitraria, esta idea de las ciudades-estado hoy, sino que va contra los principios genéticos de la evolución. No se trata ya solo de que va en contra de la aparición del concepto de nación, que por algo será, sino que ha despreciado, no conocen, son personas economistas que no conocen bien la historia y que creen que se puede todo resolver mediante la reducción de toda la complejidad del problema humano a una simplificación de los elementos que lo componen para que pueda ser aplicada la lógica. Pero la lógica, ¿qué lógica? La lógica del sentido común. Pues sí, el sentido común cada uno tiene el suyo. La lógica que de la matemática, de la lógica formal, de la logística. No. Veamos. Las ciudades-estado es un término consagrado en la cultura de la antropología y de las ciencias humanas. Las ciudades-estado son las anteriores urbes que crecieron de manera gigantesca porque fueron verdad megalópolis en unos tiempos donde el desarrollo económico y tecnológico era tan escaso con relación a las potencialidades que encierra, que la organización de las sociedades humanas alrededor de unos polos de atracción estaba dictada no sólo por la geografía y los recursos naturales,
sino por algo que se llama, y a toda la civilización le ha llamado, la civilización gentilicia. No es casualidad que aparezca Atenas y Roma como los ejemplos típicos del Estado-ciudad. Es que las sociedades donde aparecen son gentilicias en un doble sentido. En primer lugar, porque ya están dominadas por la gens, por los genes, porque hay muy poco cruce genético y se conservan muy puras las raíces originales del clan genético que da origen a la expansión rápida de un núcleo urbano. Pero ese gentilicio no solamente condiciona la extensión de las grandes urbes, sino que la organización interior de las urbes también está dictada por los genes y arrastra las consecuencias en esas civilizaciones ya tardías, como la de Grecia y Roma, arrastra las consecuencias del desconocimiento de la paternidad. Como no se conoce el padre, no se pueden organizar las ciudades sobre líneas o bien alineaciones paternas. Y se hacen y se inventan y se crean las organizaciones matrilineales, que son las gentilicias. Las ciudades se ordenan por razón de la madre, de los genes maternos, que son los conocidos. Eso implica un desconocimiento tan grande de los orígenes de la historia por estos señores inteligentes, como Huerta de Soto, pero que aplican la lógica a asuntos que no están regidos por la lógica, sino por la evolución de la especie y en particular por la evolución de la especie humana. Me parece caprichoso, arbitrario, que hoy se intente recurrir a las ciudades-estado, que ya son, además, una realidad. París, Madrid, Roma, Londres, las grandes ciudades de cada nación y de cada estado, pues se administran como pequeños estados. Pero eso no tiene nada que ver con esa solución utópica de las megalópolis, de volver a la ciudad-estado. No, la ciudad-estado es un producto de la historia, irreversible, no puede volver la historia atrás. Y el que haya hoy autonomías más pequeñas que el Estado, fenómeno muy parecido a lo que pretenden, que no tiene ninguna novedad, que favorecer el crecimiento de grandes ciudades, ¿para qué? Para que sea imposible ¿qué? La circulación, la alimentación, la energía, la distribución. Pero si la tendencia hoy es al contrario, es huir de las concentraciones excesivas humanas. No estoy partidario, y me parece, no es que no sea partidario, es ridículo. Esto es no conocer los factores determinantes de la historia humana. Ridículo. Otra pregunta. La siguiente pregunta es de email del 3 de mayo. La hace Emilio Nicolás. Dice: hola, buenos días. Soy Emilio Nicolás. Compartimos mesa el día después de su conferencia Libertad Política Colectiva, en Murcia. Allí hablamos de la sanidad y su posible implementación en una constitución de una democracia formal como derecho a la sanidad de todo ciudadano de la República. ¿Puede desarrollar y profundizar en el tema? Disculpe que toque un asunto que roza la ideología, pero me apasiona ver cómo podría encajar esto en un artículo bien sencillo y limpio, que permitiera margen a la jugada ideológica liberal o colectivista. Quizás con un ejemplo de posible regla de juego y jugada ideológica pudiera entenderlo mejor. Como siempre, muchísimas gracias de corazón por su generosidad y su lucha constantes. Un afectuoso saludo. Ya quisiéramos todas las personas decentes que todo individuo humano al nacer tuviera garantizados los cuidados de su salud a costa del Estado. Es decir, a costa de los impuestos de los demás. Ya quisiéramos. Eso parece sencillo y es complejísimo.
Empecemos. Una comunidad nacional se dota de un presupuesto sanitario sufragado mediante impuestos de la colectividad para pagar todos la salud de los pocos que están enfermos. Al final, claro que todos se beneficiarán, pero estamos parándonos un momento en la historia, haciendo un segmento para poder analizar el fenómeno y qué solución justa, si es que la tiene. Si veamos, supongamos que en España hay un sistema perfecto o muy bueno de sanidad pública y que pueden acogerse a él, ¿quién? Primero, los que pagan, ¿verdad? Los contribuyentes. Por tanto, como son en nombre de todos los españoles, evidentemente los españoles tendrían derecho a acogerse, un derecho gratuito, a acogerse a los beneficios de la sanidad. ¿Y qué pasa con los que no son españoles pero que viven en España, bien de manera permanente y no pagan impuestos en España, o bien de manera transitoria en viajes, turismo, etcétera? Pues diremos, que no se les pague a ellos la sanidad. ¿Cómo que no se les pague? ¿Acaso la salud no es un fenómeno contagioso, la falta de salud? ¿No hay enfermedades, epidemias que pueden contagiar a otros? ¿No es por beneficio propio que debemos de cuidar y curar las enfermedades de los extranjeros residentes en España? Bien, ha visto primero otro problema. Pero vamos a suponer también que no existe ese problema, que todo el que viene a España está sano y no necesita cuidado. Bueno, esto requiere que todo el que viaja a España, los turistas, tienen que ser, si les pasa algo en España, tendrán que ser protegidos por el sistema hospitalario español. Y eso claro que existe, pero exige reciprocidad. Porque los españoles que viajan al extranjero necesitan ser protegidos. Llegamos al tercer punto. No puede haber una sanidad pública universal sin que esté reconocida universalmente, a no ser que hagamos una distinción entre extranjeros que tienen derecho a ser curados gratis en España y otros países que no tienen esa sanidad pública, como países pobres, tercer mundo, que no tienen derecho. Y ya encontramos una discriminación en España que no está motivada por razones nacionales, ideológicas, sino por razón de raza. Eso está prohibido. Bueno, con esto estoy planteando la enorme dificultad de encontrar un sistema que dé satisfacción a todos. Y por eso se va tirando mejor que peor, porque lo estamos haciendo bastante bien, por eso digo mejor que peor, poco a poco extendiendo el sistema de la salud hasta convertirlo en una protección universal, pero todavía estamos lejos de ese tema, ni tenemos soluciones lógicas o matemáticas para garantizar la igualdad de todos los que son necesitados. Ese es el tema de fondo. Tema de forma. ¿Cómo cubrir en la Constitución reconociendo el derecho de quién? ¿De los españoles? ¿De los residentes en España aunque sean extranjeros? ¿O de los visitantes en España aunque sea de un solo día? Eso ya no puede estar en una Constitución y sería injusto, es irresoluble. Es verdad lo que dices. Lo que dices es que eso no pertenece ya a la jugada, no pertenece a las reglas de juego de la democracia, sino a una jugada gubernamental que decide, o no, según la clase de gobierno que exista, que las instalaciones y el cuidado de la salud en España se dará a todo el mundo que esté en España o venga a España, sea o no español. Y eso es ideológico, es universal. ¿Y qué hacemos entonces con los enfermos que vienen expresamente a España para ser curados gratis? No, el tema es complejísimo y no es tan sencillo. Yo sigo todavía amarrado al principio de que la Constitución solamente puede ocuparse de las reglas de juego. Y en esas reglas de juego, claro que tiene que estar incluido la mayor extensión posible de la sanidad
incluido a todos los extranjeros que residan en España y también a los habitantes que visiten esporádicamente España, pero que esté condicionado por algún principio de reciprocidad. Gracias por la paciencia, porque es verdad que no tengo una solución matemática. La siguiente pregunta es de WhatsApp. La hace el mismo oyente Paul el 18 de junio. Hola, muy buenas. Soy Paul desde Barcelona. Quiero preguntarle a don Antonio sobre el proceso de degeneración moral y cultural que ha sufrido España. Según don Antonio, como aclara en muchísimos programas de La Clave, que están hoy disponibles en YouTube, este proceso se debe a que España no tuvo un periodo de libertad constituyente que permitiera realmente a los españoles elegir y ganar su propia libertad política colectiva. ¿Cuál es el problema que yo veo a esto o la objeción que tengo? Estados Unidos, que sí que ganó su propia libertad política colectiva y que tiene unas instituciones políticas sin duda mucho mejores que España y en general que toda Europa, no ha escapado a este proceso de degeneración, porque Estados Unidos tiene exactamente los mismos problemas que todo Occidente, de no respeto a las tradiciones, de ideologías extrañas como el ecologismo, el animalismo, el feminismo, que no tienen, tal como las plantean hoy en día, no tienen ninguna base científica, y la degeneración del lenguaje y todas esas cosas, el relativismo moral, que yo veo que Estados Unidos no ha conseguido evitar ni escapar a eso tampoco. Entonces la pregunta es si España en el año 77 hubiese ganado su libertad política colectiva, es decir, si don Antonio hubiese triunfado en la Junta Democrática, ¿España hubiese logrado realmente escapar a este proceso de degeneración moral y cultural? ¿O sería más o menos lo mismo? Tengo mis dudas y, bueno, quiero preguntarle a don Antonio. Muchísimas gracias y hasta luego. La pregunta es tan atractiva que merece la pena arriesgarse en la respuesta y no tener en cuenta, querido Paul, que te has saltado la regla y me has hecho dos preguntas, pero con la prudencia de que no las has unido, sino que las has separado intercalando otras para que no tenga que esforzarme en recordar el orden. Pero bien, voy a responder. Prescindemos de comparar Estados Unidos con España, porque la civilización anglosajona, estoy hablando de civilización, es el resultado de una cultura anglosajona distinta de la no solo mediterránea, sino de la continental europea. Es muy peligroso y poco científico comparar Estados Unidos y España. En cambio, es sencillísimo comparar qué ha pasado en España después de Franco y qué ha pasado en Europa después de Hitler y Mussolini. Eso es sencillo. Por que entonces sí que podemos encontrar una diferencia. Y la diferencia no está en la calidad de la Constitución, porque tan mala es la Constitución española del 78 como todas las constituciones, como la Constitución alemana del 49 y la italiana del 48. Las constituciones son pésimas, malísimas. No son democráticas ninguna. Pero hay una diferencia. Cuando se viaja a Francia, y no hablemos de la Constitución, no digo de la de Gaulle, del 60 de la reforma de la Quinta República, sino al terminar la Guerra Mundial, el gobierno de Gaulle también se dotó de una Constitución. El gobierno presidido por de Gaulle, y esa Constitución era la continuación de la existente
en la Tercera República. La Cuarta República no introdujo novedades morales ni políticas. Bien, continúo, no quiero apartarme de la lógica de lo que voy a decir. Si desde el año 77, los europeos que viajan por España, y son franceses, alemanes, italianos, austriacos, belgas, holandeses o daneses o finlandeses o noruegos, ven una diferencia enorme entre la mentira total pública que se oye en todos los medios de comunicación españoles, televisiones y periódicos, y la falsedad, la superficialidad de los medios europeos, pero que no tienen la inmoralidad de reconocer en sus grandes titulares todos los axiomas contrarios a la verdad y a la decencia, como sucede en España. ¿Por qué? ¿Por qué se advierte desde el año 77 una diferencia moral y cultural tan profunda entre España y el resto de Europa continental? No hablemos de Inglaterra ni de Estados Unidos, es el mundo anglosajón, es otra cosa. Pero ¿por qué aquí España es el bochorno, que es peor que Italia? ¿Por qué en Italia, que la corrupción es tan grande como la española, donde los defectos son tan grandes y sin embargo los titulares de la prensa y de las radios y de las televisiones públicas, no, al oírlo, no produce el bochorno, la vergüenza, el cinismo que produce la lectura de los medios de comunicación españoles? ¿Qué ha pasado? Pues muy sencillo, que en España no ha habido ni una ruptura moral simbólica. Un solo minuto, no ha habido un minuto de ruptura con Franco, con el régimen franquista, con las leyes franquistas, con la constitución material de las leyes del reino franquista. Ni un minuto. En Alemania hubo Nuremberg y en Italia hubo la muerte violenta de Mussolini. Para poner estos ejemplos, quiero decir que tiene que haberse producido un choque brutal, moral, inmediato, con la muerte de Hitler, la derrota en una guerra y Mussolini, y lo que viene después, que es superficial, que es falso, está creado por los americanos, los mismos que influyeron en la Constitución española. Pero ¿qué diferencia? El espíritu público de Francia, Alemania e Italia no estaba corrompido. Estaba corrompido, claro, toda la organización derivada de una falta de democracia y de libertad política. Pero ha habido una ruptura con el nazismo y con el totalitarismo. En España no ha habido ni un minuto de ruptura. Si hubiera habido ese segundo de ruptura con Franco, yo sería una persona en España normalizada. Hablaría con naturalidad. La gente vería como soy. No sería objeto de una discriminación total, como he sido, simplemente, ¿por qué? Porque no acepto que después de Franco no haya habido una condena de Franco, al menos simbólica, como origen de un nuevo periodo de libertad política colectiva que diera lugar a una constitución. Ese es el motivo. El motivo de que España sea peor que ningún país europeo es que aquí no ha habido ruptura con el régimen totalitario. Y aunque es verdad que en Alemania e Italia ha sido mentirosa, farsante la ruptura, fue una hipocresía, pero la hubo. Nuremberg existió, hubo condenas a muerte. Eso no es indiferente. Esa diferencia ha marcado la diferencia de Europa con España. España es uno de los peores países del mundo, moralmente. El más degenerado, porque no ha habido ni un solo acto, una sola persona que haya sido condenada por el franquismo. No digo más. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC.
Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es. Regresamos, queridos amigos. La siguiente pregunta es de 3 de mayo de 2017 y la hace Juan José. Dice: estimado señor Trevijano, mi nombre es Juan y le escribo desde Tenerife. ¿No piensa usted que los poderes económicos y de los medios de comunicación, los más ricos y poderosos del país, son los más corruptos? Pues conociendo sobradamente sus argumentos los silencian. El pueblo no lo apoya masivamente porque es ignorante y da palos de ciego, como por ejemplo apoyando a Podemos. Pero los poderes económicos están corrompidos por el dinero hasta la médula, porque sabiendo la verdad no hacen nada para cambiar la situación, para darla a conocer y, por qué no decirlo, para influir en la opinión pública y forzar la ruptura democrática. Y eso lo pueden conseguir como lo consiguieron llevando a Podemos a tener más de 4 millones de votos. Podemos no hubiese llegado a nada de no tener la cobertura de los medios de derecha, que tenían como objetivo debilitar al PSOE. Si quisieran, los ricos del país podrían hacer que en 3 tardes el MCRC tuviese 3 o 20 millones de socios. ¿No es el poder económico el más corrompido de todos, pues conociendo como conoce sobradamente sus argumentos los silencian en lugar de defender con todos sus recursos la verdad y la libertad? ¿No son acaso ellos los que deciden qué leemos todas las mañanas al abrir los periódicos? Agradeciendo todo el esfuerzo que ha hecho por la libertad en nuestro país y por lo cual le estaré eternamente agradecido, reciba un cordial saludo, Juan. La pregunta no es tan sencilla como parece, porque es fácil decir, en un país corrompido y corrupto, en la máxima corrupción la tendrá siempre el máximo poder. Si el máximo poder lo tienen los medios de comunicación y la banca que los financia, pues deben ser los más corrompidos. Eso lo dice la lógica, pero no la sociología. Porque el poder, en primer lugar, el poder lo tiene quien lo detenta, quien lo ostenta, públicamente, no en secreto. Y el poder de los medios de comunicación y de la banca es un poder indirecto, porque solamente puede ser ejercido a través de otro poder directo, que es el político, el gobierno. Luego, ¿quién es más responsable? ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? ¿Las televisiones que apoyan la mentira total de Podemos? ¿O los poderes políticos que han movido las televisiones para que hagan este apoyo? En concreto Rajoy, el PP. El PP ha favorecido el auge electoral de Podemos para disminuir al PSOE. Y se le ha ido la operación de las manos. Está arrepentido. Ahora quiere darle al poder un poco de más poder, para no darle tanto poder a Podemos. ¿Pero para qué? Pues eso no es por altruismo. Todos están luchando por un solo objetivo: conservar, aumentar, mantener el propio poder. El PP y Rajoy lo mismo, exactamente igual que el PSOE, Sánchez o Podemos. Todos persiguen lo mismo. Ahora bien, el PP ha hecho una jugada para debilitar al PSOE, aumentando el apoyo de los medios en los que tiene influencia el PP para que apoye a Podemos. Luego, el tema no es tan simple de reducir la corrupción a lo aparente. No, el tema sigue siendo político. Y siendo político no podemos nadie olvidar que la política es una relación de poder, es decir, que es al menos bilateral, si no multilateral, pero al menos bilateral, una relación que tiene 2 términos. Uno el que manda y otro el que obedece. Y para hacerlo más complejo, el que obedece en último lugar será el gobernado, y en intermedio están los poderes subordinados que no tienen la hegemonía electoral ni por tanto la hegemonía gubernamental,
que son los partidos de oposición llamados oposición parlamentaria. Si todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se quiere fijar un responsable. No. La verdad no es... saber la verdad no es el tema que da poder. El tema que da verdadero poder es saber la mentira. Por eso los medios tienen esa influencia tan grande, porque conocen la mentira. Pero el responsable de esa mentira no la tienen los medios, la tienen los partidos políticos estatales. Ojo, cuidado. Aquí he dicho la palabra clave. ¿Quién va a pretender entender el mundo si olvida que todos los partidos son estatales? ¿Pero qué tiene que ver el mundo actual con el que existía antes de los estados totalitarios? Donde ningún partido estatal no era estatal. Y cuando triunfa el totalitarismo, uno de los partidos se hace estatal, pero no los demás. Y hoy todos los partidos son estatales. Es decir, todos los partidos son traidores a la sociedad civil, son traidores a los gobernados, viven del Estado, para el Estado y para gloria del Estado. Es una abominación de partidos lo que hay hoy en el mundo. Esto es lo único que puedo añadir para aclarar los conceptos y no guiarnos por cuestiones que fueron ciertas antes de la Guerra Mundial, pero que después de la victoria de los ejércitos de Estados Unidos y soviéticos sobre los estados totalitarios deja de ser cierto. España es un país donde varios partidos se han repartido el botín, el Estado y los contribuyentes se lo han repartido exactamente igual que antes tuvo un solo partido totalitario que era la Falange. Podéis hacer otra pregunta, porque todo lo que sea apartarse de esta diferencia, de esta concepción de la naturaleza estatal de los partidos, quien no tenga presente cada vez que piense un segundo en la política, no sabe absolutamente nada, ni de política, ni de qué país vive, ni dónde está, ni la lógica, no sabe nada de nada. Los partidos que hay en España todos son estatales, pagados por todos los contribuyentes. Y por tanto la corrupción es inevitable, no es inevitable, que está producida conscientemente por la constitución de partidos estatales. Ahí está, la fuente de la corrupción es la Constitución. La siguiente pregunta es de WhatsApp. La hacen el 18 de junio. Hola, don Antonio. Soy Adrián de Málaga. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en que en la representación política la facultad del representado de revocar en cualquier momento al representante es fundamental y definitorio en esta figura? Por ejemplo, quiero decir, ¿se puede hablar de representación real si el representado no puede revocar a su representante hasta pasado un tiempo, por ejemplo, 4 años? Si usted está de acuerdo conmigo en que en la representación solo es tal si el representado puede revocar en todo momento a su representante, pues en Estados Unidos esto no es así. Porque hasta donde yo sé, y corríjame si me equivoco, el distrito no puede revocar al diputado, sino tan solo presionarlo para que el diputado dimita. O sea que no existen mecanismos jurídicos para irse a un juez y decirle, venga, el diputado ese fuera. Eso no existe hasta donde yo sé, en Estados Unidos. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si la facultad de revocar en todo momento a tu representante es definitorio en la figura de la representación, ¿hay de verdad representación en el sistema de distrito de Estados Unidos? Si el distrito no puede revocar en cualquier momento a su representante, sino que lo que tiene que hacer es esperarse o bien presionarlo para que él dimita. Pues nada, esa es mi pregunta, don Antonio. Muchas gracias. Comprendida. Desde el punto de vista jurídico y moral y social, en Estados Unidos, en Inglaterra y en todos los países del mundo, no hay representación política, porque no existe derecho a revocar el mandato conferido por los electores. Eso es así, jurídicamente es así, pero políticamente no ha sido así hasta ahora.
Y hay que explicar por qué hasta ahora no ha sido así y por qué a partir de ahora puede ser así. En primer lugar, cuando aparece la representación política con Marsilio de Padua, se inspira en la legislación eclesiástica, en los monasterios, en las abadías, donde los jefes de las comunidades religiosas eran elegidos, pero sin poder de revocar. Luego vienen los autores como Rousseau, que niegan la posibilidad de representación cuando el representado está presente. Y tiene razón. Así, cuando está presente el representado, ¿para qué se necesita la representación? Bien sea para un acto jurídico singular, como otorgar una compraventa, pues si está presente el representante, ¿qué necesidad hay de utilizar a un apoderado? Pues no hace falta el poder. Bien. Eso es la teoría de Rousseau, si no es otra. Porque cuando a Rousseau se le pide que haga un proyecto de gobierno para Polonia, admite la representación política. Pero es tan revolucionario, es tan nuevo al llegar la Revolución Americana, la Atlántica, la Guerra de Independencia. Es tan nuevo que el ejército vencedor, que fue el pueblo americano, el colono americano entero, vencen y ponen un sistema donde cogen de Inglaterra el principio de representación, que en Inglaterra existe para legitimar el pago de impuestos. No hay taxas, no hay impuestos, si no hay representación. Bien, eso también tiene sentido. Y es muy sus orígenes son medievales. Y así es muy antiguo. Pero en Estados Unidos, una nación nueva, coge este principio y lo universaliza para todos los temas. Y como todos los temas están resumidos en la política, pues el representante político en Estados Unidos se elige mediante representación, tanto en los poderes ejecutivos como en los poderes legislativos. Ya tenemos, por tanto, un comienzo extraordinario, revolucionario, de la designación de representantes que van a actuar en nombre de los representados. Pero no hay revocación. Llega la Revolución Francesa y están reunidos en una asamblea los representantes del tercer estado, solos, no los acompaña ni la aristocracia ni la iglesia. Y deciden que los estados generales a los que asisten en Versalles exigen que las decisiones se tomen por mayoría de votos individuales y todo unido en una sola asamblea, no votando los aristócratas por un lado, la iglesia por otro y el pueblo llano o el tercer estado por otro. Y vencen en esa exigencia. Pero Sieyès, para conseguir que se reúnan todos en una asamblea, amenaza a Luis XVI diciéndole: si no ordena que vengan a una sola asamblea a reunirse con nosotros, al primer y al segundo estado, los aristócratas y la iglesia, nosotros pediremos a los contribuyentes, que son los que pagan, que dejen de pagar impuestos. Bueno, el rey se rindió inmediatamente y lo que era una asamblea del tercer estado cambió su nombre y se llamó a partir de entonces Asamblea Nacional. Toda esta historia hay que tenerla en la cabeza para responder a preguntas que parecen lógicas y no lo son, porque no hay lógica en el tiempo ni en las sociedades fuera del espacio. La lógica matemática o la lógica de un silogismo no es la lógica que dirige los acontecimientos humanos. Aquí los acontecimientos humanos y sobre todo la política está dictada por las relaciones de poder. Eso no es la lógica. Claro que hay lógica que el más poderoso debe de vencer al menos poderoso, pero no siempre sucede así. Y las apariencias de poder sustituyen al poder. Y el que parece más poderoso, aunque no lo sea, vence. Pues eso no es lógico tampoco. Pero se puede explicar por la lógica de las apariencias. Bien, continuando este razonamiento, quiero decir que por primera vez en la historia de las ideas políticas y por primera vez en la historia del pensamiento, a mí se me ha ocurrido en la teoría pura de la República introducir un mecanismo en
esquemas de la representación política que permita que la representación política sea real si se le otorga al elector la facultad de revocar el mandato a un diputado si no cumple el programa electoral en virtud del cual fue votado. Eso es una novedad, pero esa no está dictada por la lógica, ni lógica gramatical, o la lógica matemática, o la lógica del silogismo. Está dictada por la lógica del acontecimiento. Si un diputado no cumple su programa, es normal que el distrito que lo ha elegido, en lugar para evitarse gastos y tiempo y transcurso de vicisitudes innecesarias, en lugar de celebrar otras elecciones para que se nombre un nuevo diputado y se cese el anterior sin necesidad de revocarle el mandato, como hasta ahora sucedía, se me ha ocurrido un mecanismo que está basado en la lógica del acontecimiento, por tanto no en mi cerebro, sino en la realidad social, y es que el ticket, como dicen los ingleses, la papeleta donde se vota a un diputado de distrito, se ponga también el nombre del sustituto. Entonces, si el primero no cumple la promesa, el distrito que lo ha elegido puede, con requisitos previstos en un reglamento, se reúne y sin necesidad de nueva elección lo destituye por no haber cumplido, con la presencia en ese juicio de un técnico profesional de la magistratura o de la judicatura para evitar cualquier cuestión que sea ajena al derecho, lo destituye y se nombra a uno nuevo. ¿Que ese nuevo quién va a ser? El sustituto, el que figura ya en la papeleta. Entonces sí que hay, ahí sí que hay. 1. Revocación del que no cumple. 2. Sin necesidad de aumentar el gasto del contribuyente, sustitución porque ya se nombró para prevenir el caso de incumplimiento por parte del diputado. Otra pregunta. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. El próximo día 1 de julio, a las 8:30 de la tarde, el Ayuntamiento de Alhama de Granada nombrará a Antonio García Trevijano hijo predilecto de la ciudad, en reconocimiento a su trayectoria. Tras el acto, don Antonio impartirá una conferencia magistral y hará entrega a la ciudad de un grabado del siglo XVI como agradecimiento. Antes, a las 8 en punto, visitará su casa natal en la calle Enciso número 19. Animamos a todos los repúblicos a acudir y mostrar su apoyo. Regresamos, queridos oyentes. La siguiente pregunta es de email, del 4 de mayo de 2017 y la hace Santiago Adrián Chambó. Dice: estimado don Antonio, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo por su inestimable contribución a la cultura española. Me llamo Santiago, tengo 24 años y soy de Granada. En el Piensa y Verás del día 30 de abril no pude evitar sentirme identificado con la soledad y los desencuentros de David, de 16 años, con sus profesores. Antes de conocer su pensamiento, mis frustraciones en el instituto eran otras: el adoctrinamiento y la manipulación histórica de la Junta de Andalucía. Ahora entiendo que son síntomas de otro problema subyacente. Me gustaría pedirle su opinión sobre mi razonamiento y aproximación a una respuesta para la pregunta de David y posteriormente formularle una pregunta relacionada. La pregunta de David es: ¿por qué los que no nos vinculamos a verdades parciales estamos tan marginados? En aquellas sociedades enfrascadas en verdades parciales, o lo que es lo mismo, en mentiras colectivas, el sector que tiene el poder se sirve del adoctrinamiento para conservar su posición de autoridad. Este adoctrinamiento genera individuos sujetos a la percepción impuesta por el poderoso, infelices cuyos proyectos de vida están sostenidos por la validación de instituciones prescriptivistas. No ven otra opción aparente que el acercamiento a la autoridad para convertirse en esta. Cuando la exposición a la verdad amenaza con deshelar los pilares que apuntaran las pretensiones de autoridad del infeliz, a éste no le queda otra opción que tirar de argumento de autoridad. Tengo un doctorado validado en una institución mentirosa o recurro a las definiciones de una institución prescriptivista de la lengua. No les queda otra. A mi juicio, en sociedades enfrascadas en verdades parciales, aquellos individuos librepensantes que no se vinculan a la percepción oficial de la realidad u otra opción parcial, se deciden expresamente a transgredir la convención más macabra,
la mentira colectiva que da sentido a la vida del infeliz. Se exponen a 3 mecanismos, individuales o colectivos, conscientes o inconscientes: ostracismo, censura o exterminio. La verdad altera, escuece, y si el ego se deshace de su pretensión de autoridad, tranquiliza. Mi pregunta es, ¿en una España posterior a un periodo de libertad constituyente perdería la RAE su razón de ser? De nuevo, gracias por su tiempo y dedicación. Reciba un cordial saludo, Santiago. Empiezo por contestar a la pregunta. La RAE, es decir, la Real Academia de la Lengua Española, nunca ha tenido razón de ser. Nace como copia de la Academia de la Lengua Francesa, de los académicos franceses. Al principio nace con buenas intenciones, pero enseguida está manejada por los politólogos, no esa palabra es moderna, que manejan la lengua con fines bastardos, con fines políticos. Los diccionarios de la Real Academia, las palabras y vocabularios que incorpora el lenguaje moderno son malísimos. Y eso empecé por la pregunta. Ahora voy a por la respuesta. Ahora voy a la pregunta. En primer lugar, te doy mi más sincera enhorabuena, tanto como hice con David, el malagueño. La enhorabuena porque has tenido, como David, no sé si lo recuerdo, creo que sí, empezó él, la habilidad de no emplear las palabras ideologías tan usadas y que la gente cree que sabe lo que son y nadie lo sabe, o casi nadie. Y en lugar de ideología hablabais de verdades parciales y mentiras colectivas. Es así que es un lenguaje para entender de lo que se habla y saber responder a vuestras preguntas. Querido Santiago Adrián Chambó, enhorabuena, lo repito, y David, os espero en mi homenaje en Málaga, espero que os acerquéis a mí, quiero conoceros, quiero estar cerca de vosotros, apoyaros si puedo, porque prometéis una barbaridad, tenéis pensamientos. Vuestra cabeza, ¿qué pensamiento? Vuestra cabeza está libre de la mayoría o de los peores de los prejuicios. Y parece que está hecha para pensar. Vuestra cabeza, enhorabuena, seguir por ese camino. Y es verdad que además de eso escriben muy bien. Y me gustaría que escribieras en nuestro diario, porque ya tienes madurez para ser escritor. Toda tu argumentación está maravillosamente escrita. Y la culminación de tu escritura, de tu denuncia y de la demostración palpable de la mendacidad que nos rodea es cuando dices que toda persona que busque o esté expresando verdades universales está condenado, bien sea al ostracismo, que puede tener varias dimensiones, a la censura o al exterminio, que es la eliminación. Pues quiero decir que yo he tratado de ser exterminado, a mí han tratado de asesinarme el general Franco, el Consejo de Ministros de Franco, 2 veces. Y luego sufrí un atentado muy grave, un tercer atentado muy grave, que me lesionó un poco, no fue grave la lesión, pero grave. Ostracismo estoy. Yo no tengo vida pública, estoy en el ostracismo. Los periódicos no se atreven a pronunciar mi nombre. Y censura no, es así. No la tengo porque para ser censurado se tiene que haber permitido que te expreses. Y como yo no puedo expresarme más que en medios privados como este, pues eso, ahí evito la censura. Yo no tengo censura. Vivo entre el ostracismo y el exterminio, o el deseo de exterminar. Gracias, espero conocerte. Enhorabuena por tu formulación. Está extraordinaria. Yo no tengo nada que añadir, porque tu razonamiento es maravilloso. Adelante, amigos. Hombres, porque sois verdaderos hombres. Claro, cuando digo hombre, no hay más remedio ya que volver a decir, me estoy refiriendo a las mujeres dignas también, porque sois hombres, quiere decir sois auténticos. Y auténtico, no hay que decir auténticas,
parece ver que comprende también a las mujeres. La siguiente pregunta es de WhatsApp del 19 de junio. Muy buenas, señor Trevijano. Soy Amando, de Alicante. Vuelvo a preguntarle por tercera semana consecutiva. La retórica del crecimiento económico es una máxima presente en todo discurso de economistas y políticos, ya sean neoliberales, keynesianos, marxistas. Es repetido como una meta posible y necesaria. Considero primordial alentar un debate en torno al decrecimiento económico, puesto que dicho discurso del crecimiento está contribuyendo a un dogma inalterable e incuestionable, el crecimiento como fin, a costa de lo que sea. Autores como Latouche, Iván Illich o Carlos Taibo son patentes y representan una de las mayores críticas a este modelo económico. Le aporto una serie de datos al respecto. El grado de consumo de energía a nivel global era bajo, de manera relativa hasta el año 1950, momento en el cual se disparó su consumo a la par que lo hacía el crecimiento del PIB mundial. Como dato, se ha consumido más del 50% de la energía producida desde el comienzo de la revolución industrial, en tan solo las 2 últimas décadas. Es decir, la economía actual depende de los combustibles fósiles. La energía consumida a escala global se divide en los siguientes porcentajes. 26% proviene del carbón, 23% del gas natural y 40% del petróleo, las cuales no son infinitas. Todos los sectores industriales dependen del petróleo. Un 95% es utilizado por el transporte internacional. Se ha producido el cenit del petróleo. La mitad del petróleo del planeta ha sido extraído, pero no existe consenso respecto a la fecha. Y han llegado ya al pico la mitad de los primeros 20 productores de petróleo a nivel mundial, los cuales representan en torno al 66% de la producción global. Por otro lado, la tasa de retorno energética es un indicador relativo entre la energía extraída y la energía consumida para obtenerla, y esta ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. La quinta parte de la población, el norte, consume 9 veces más que el sur. Finalmente, es de vital importancia analizar la huella ecológica, que indica la superficie del planeta que es necesaria para mantener las actividades económicas que están llevando a cabo. Bien, la actual huella ecológica es de 1,5, es decir, una tierra y media sería necesaria para obtener los recursos que utilizamos, y hay estimaciones que señalan, de cara al año 2050, que serían necesarias 2 superficies como la Tierra. Mi pregunta es la siguiente: ¿ecocidio o crecimiento económico? Me gustaría conocer su análisis al respecto. Gracias por su tiempo. Le deseo mucha salud. ¿Ecocidio? Sí, ecocidio. ¿O crecimiento económico? Muchas gracias por su lección. Lee usted muy bien y le animo a que continúe ilustrándonos, especialmente a mí, que debo ser bastante torpe para sacar conclusiones a su pregunta. Ecocidio. Bien. Son palabras nuevas. Adelante. Usted se basta. No necesita mi ayuda. Otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta es de email. Sí, es de 8 de mayo y la hace Jorge. Dice: estimado señor Trevijano, ha sido un enorme placer encontrarle entre las oscuridades del anonimato al que lo tienen sometido los medios de comunicación que solo sirven a los intereses del Estado. Como usted ha comenzado a entender esa clave que faltaba en el rompecabezas de la transición y que de aquellos polvos estos lodos. Su coherencia y honestidad me hacen escucharlo como una auténtica fuente de conocimiento sobre la actualidad política de nuestro país y que incluye otras tantas facetas de la vida. El motivo de mi pregunta es el siguiente. Entre mis cuestiones vitales me pregunto de forma observadora y paciente, ¿por qué el hombre, a través de sus milenios de historia, nunca funcionó como sociedad colectiva desde que la razón prevaleció al instinto de conservación más básico y natural? Parece que cualquier ideario o pensamiento está condenado al más absoluto fracaso, tarde o temprano, mientras la condición humana no se modifique. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la transformación de la política acabará con los sistemas corruptos e injustos de los hombres,
o por consiguiente la transformación de los hombres acabará con el sistema corrupto e injusto de la política. ¿A qué debemos prestar atención entonces? Más que nuestra lucha interna de sentimientos y pensamientos para cambiar lo que nos rodea. Gracias de corazón por su implicación social y su observación propia. Admiro la lucidez que mantiene a su edad. Un abrazo. No es fácil entenderle. Es usted una persona muy sincera. Lo hace y la pregunta, sus palabras las entiendo. Creo que toda su inquietud podría yo resumirla en la duda que usted tiene, que cómo debe de emprenderse la lucha para transformar la humanidad, partiendo del individuo, de la transformación, de la suma de transformaciones individuales, o con una realidad de lo colectivo. ¿Es lo colectivo el factor decisivo o es el individual? Si es esa la pregunta, mi respuesta la conoce. Es lo colectivo. Lo individual terminaría en la impotencia absoluta. Cuando yo hablo de libertad política colectiva, me distingo de los anarquistas. Persigo lo mismo que ellos. Aunque no veo fácil la desaparición del Estado, pero persigo igual. Pero lo colectivo prevalece en mí sobre lo individual. En eso me diferencio de Bakunin. Y lo colectivo es, la libertad política colectiva es un descubrimiento posterior a las revoluciones, a lo que descubrieron las revoluciones atlánticas, que fue la libertad individual, lo individual. Tanto el mundo anglosajón como el francés descubren la libertad individual, y el mundo anglosajón que ha debido a su libertad colectiva el triunfo en la guerra contra el Reino Unido, contra Inglaterra, sin embargo, y que habiendo fundado el sistema político de Estados Unidos sobre ese triunfo colectivo, sobre esa libertad colectiva, sin embargo, la cultura, la filosofía, el pensamiento, la indagación sobre las causas que motivan e empujan a la sociedad al progreso, en Estados Unidos como en el resto de Europa, no se le ha dado importancia a que en Estados Unidos se distinguió de Europa, porque en él partió todo de la libertad política colectiva. No que se descubriera el hecho existió en la guerra, venció la libertad política colectiva. Lo que no se ha explotado en Estados Unidos es el pensamiento de la libertad política colectiva como fundamento último y único de las libertades y derechos individuales, es decir, de lo que garantizan las constituciones, los derechos individuales. Todo eso está en el aire. Si no se produce un movimiento de triunfo aplastante, indiscutible, social, que no sea absolutamente en absoluto la duda de la libertad política colectiva, como sucede en una victoria militar de independencia como la de Estados Unidos ante Inglaterra. Ahí, ese es el gran tema. En lo colectivo es el fundamento de lo individual y también en la libertad. El todo es antes que la parte, eso lo descubre desde antes de Aristóteles. Pero ahora, tratándose de la libertad, nadie ha sacado las consecuencias revolucionarias de que también la libertad colectiva es el fundamento de las individuales. Es previo, es un concepto sine qua non, un requisito previo, la libertad política colectiva. Bien sea en una guerra, bien sea en una revolución triunfante, lo colectivo sobre lo individual. Es esa libertad política colectiva la que crea un nuevo estado psicológico en las masas, en los individuos, que impregna a los individuos de algo que le hace suyo para siempre, la libertad individual. Si no deriva de una libertad colectiva, no existe la libertad individual. Y lo que existe es una concesión desde arriba. Y esa concesión no tiene duración,
no está garantizada, es falsa. Se puede hacer con las libertades lo que quieran los poderes y los gobiernos, porque no derivan del fundamento de los fundamentos, de la libertad política colectiva. Otra pregunta. Pues ya llevamos 1 hora, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta mañana.